Ok. Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy los invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 7. Estamos viendo los versículos del 25 al 53. Estuvimos viendo la semana pasada que el hermano Carlos nos compartía la enseñanza de la incluir a los hermanos de Jesús, que él hizo maravillas y aún la gente no le creía. Lo que Jesús hizo en la fiesta de los tabernáculos lo estuvimos viendo también. Y ver cómo el Señor, al reflejarse en su presencia, la gente, aún sus mismos hermanos, le negaban, ¿no? Sus propios hermanos no creían en él. Su propia familia aún negaba y renegaba de lo que podría hacer Jesucristo en ese momento. Y podemos ver que la gente hoy en día le sucede lo mismo. Y podemos ver nosotros de que el Señor Jesús, a través de la enseñanza, lo que podría hacer Jesucristo. Va a sonar. ¿Ese? En ese momento. Podemos ver que la gente hoy en día le sucede lo mismo. Y podemos ver nosotros de que el Señor Jesús. ¿Es ese? No es el suyo, Carlos, que está sonando. Entonces podemos ver que él, en su momento, la gente, sus familiares más queridos, le negaban. Hoy quiero que veamos el versículo 53, que sería el último versículo de este capítulo 7, donde dice, cada uno se fue a su casa. Entonces quiero que oremos, usted aquí en la iglesia y usted que nos está viendo a través de las redes, en el lugar donde usted se encuentra. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Sabemos que tú eres bueno, tú eres justo, tú eres real, tú eres maravilloso, tú eres admirable y tú eres consejero. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón y de nuestro interior corran ríos de agua viva. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, ¿por qué les decía que empezáramos al revés, no? Si usted puede ver este capítulo 7, antes de leer el versículo 53, empieza a hablar la historia de la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Si yo le preguntara a usted hoy, donde usted está ubicado, Colombia, en el país donde usted esté, en su casa, acá en Bogotá, ¿qué hizo anoche? Le invitaron de pronto un asado, un almuerzo, una cena. Y usted dejó a las personas que lo invitaron en ese sitio. Fue a la casa de su suegra y su suegra se quedó en la casa de ella. Fue a la casa de su hermano y su hermano se quedó en su casa. Y usted se vino. Aquí podemos ver que Jesucristo acabó de hacer milagros, acabó de dar una enseñanza en la sinagoga y se terminó la enseñanza. Dice que todo el mundo se fue a su casa. Ninguno fue capaz de decirle, Señor Jesús, ¿se toma un tinto conmigo? ¿Le gustaría escuchar lo que estoy viviendo? ¿Usted podría darme respuesta a la necesidad que tengo? No, dice que cada uno se fue a su casa. Entonces, ahí le dejo ese inicio, que sería al final, para pues resumir al final qué significa que cada uno se fue a su casa. Entonces, quiero que vayamos al versículo 25 de este capítulo 7. Dice, este es el Cristo. Voy a leer a favor de ustedes el versículo 25 y 26. Decía entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido que es verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero de este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Aquí podemos ver que en este versículo 25 al 26 seguía habiendo una diferencia entre la gente o una división de que si era o no era el Cristo.
¿Cuántas veces a usted se le predica un creyente, un evangélico, y usted aún se burla de esta persona? Es que hace el que conoce a Dios, dice que es hijo de Dios. Sigamos con el versículo 28 que dice: entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y no sabéis de dónde sois. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. En otras palabras, Jesucristo lo estaría hablando de esta manera: ¿me conocéis realmente? ¿Creéis que me conocéis? Me veis, pero realmente no me conocéis. ¿Creéis que no sabéis de dónde vengo? Pero en realidad no lo sabéis. Hoy en día, ¿cuántos creemos y conocemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres? Y cada persona, aún nosotros tenemos nuestro lado oscuro, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es que engañoso. ¿Y cuántas personas dicen, pero si este padre era amoroso, era cariñoso, era especial, ¿por qué violó a esta niña? ¿O por qué maltrató a su esposa o la mató? ¿Por qué? Porque no conocemos a nadie y no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo estas personas que caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, aún no le conocían? Como leíamos en el capítulo 6, el 7 empezando, dice que aún los hermanos de Jesús no le creían. Leamos el versículo 30 al 34. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que hace este. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Y Jesús dijo: todavía estaré con vosotros algún tiempo, y luego me iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Aquí nuestro Señor le contesta a los fariseos, porque Él sabe lo que hay en su corazón y sabía lo que hay en el corazón de ellos, que no sean sino murmurar a medida que Él estaba predicando. Él dijo que no lo iban a aprender porque no había llegado su tiempo. Él dijo que se apartaría de ellos en ese momento. También les habló de la resurrección y que nunca podrían tocarle. Usted puede ver que cuando Jesucristo resucitó, ¿quiénes fueron las únicas personas que lo pudieron ver? Las personas que lo amaban y las personas a las que él amaba. ¿Lo pudieron tocar solamente quiénes? Las personas que lo amaban. Ahí no hubo ninguna persona que no amara a Jesús en el día de su resurrección. Mire lo que dice el versículo 35 y 36. Y antes de leer esto, la gente fácilmente dice: yo amo a Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Y cuando decía que su tiempo no había llegado, yo meditaba y hablaba también con una persona ayer. Todo tiene su tiempo y la gente dice fácilmente: los tiempos de Dios son perfectos. A Jesucristo no lo pudieron tomar preso antes del día que querían tomarlo preso, porque Dios tenía preparado ese tiempo. ¿Qué está pasando usted en su vida? Tenga en cuenta que todo tiene su tiempo y Dios le va a dar solución a lo que usted está viviendo. Puede que usted mismo se alargue su situación de acuerdo a cómo usted se comporte. Porque aquí decía que solamente vieron a Jesús aquellos que lo amaban y lo pudieron ver aquellas personas que lo amaban. Ahora sí entremos al 35 y 36. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no lo hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Y esto sonaría ridículo, impensable para nosotros. Ellos no creían que podían o que Jesús podría esconderse de ellos. Y dice que llegó al último día de la fiesta. Era el día que compartían la doble porción del agua. En ese día de la porción del agua, a Jesucristo o en el templo ese día,
hacían remembranza o recordaban cuando Moisés, en el momento de sequedad en el desierto, les dio agua de beber. Pero era un agua física, no era un agua espiritual. Y se dice que aquí el agua, digamos, en este salón que estamos acá, el agua lo llenarían hasta aquí, hasta los tobillos. Esa era una forma de recordar cuando Moisés les dio agua. Y Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios 10:4, que dice, y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. La roca era Jesús. Y siempre el único que va a proveer para esa sed y esa agua viva es Jesucristo. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿alguien tiene sed? Venga a mí y beba. Aquí vemos algo muy impactante y que para mucha gente es de diferencia, de contender, de división. Cuando dice, si alguien oye mi voz, venga a mí y beba. Aquí está hablando de qué? De libre albedrío. ¿Por qué libre albedrío? Hoy se está predicando a usted a través de esta imagen de Facebook o de YouTube, donde lo esté viendo usted, o aquí en la iglesia. Dice, si alguno, venga a mí, yo les saciaré su sed. Dios hace la invitación a través del pastor de su iglesia, a través del líder, a través de la persona que le predica a usted en el Transmilenio o en la calle. Dios está enviando un mensaje, le está llamando a usted para que usted diga, me acerco al mensaje que es la palabra. Aquí Dios le está ofreciendo un regalo gratuito, su gracia. Y eso también viene para usted y para mí. Y yo le diría, ¿tiene usted sed en este momento donde se está viviendo? Donde usted está en este momento, ¿qué tipo de sed tiene usted? De pronto usted está saciado con los pozos llenos de alegría que nos da el mundo y sus placeres. Pero al final del día, ¿usted qué? Queda insatisfecho. Jesús le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es la sed que tiene usted, mi amigo? Es una invitación personal que Dios le está haciendo a usted para que le reciba como su Señor y Salvador personal. Eso es lo que se hace cuando se predica el mensaje de salvación. Para que el mensaje que llegue a usted diga, lo acepto o no lo acepto. Si usted se acuerda del momento cuando Isaías tiene su encuentro personal con el Señor, él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios lo está llamando para que usted asuma un compromiso con él y entienda cuál es el propósito de Dios para usted. Pero acuérdese que Isaías, antes de hacer ese llamado, llevaba 6 capítulos del libro de Isaías predicando. Pero hasta que tiene un encuentro personal con el Señor, es que acepta ese llamado. Ayer hablaba con alguien y me hacía unas preguntas de acuerdo a lo que estaba viviendo. Y yo le decía a esa persona, ¿cuánto hace cree que usted nació de nuevo? Lleva 30 años asistiendo a una iglesia. Y Henry no se lo podría definir. Una vez fui al encuentro de mi iglesia, después fui a un retiro de otra iglesia, después fui a otro encuentro de otra iglesia. Yo le decía, no se trata de un encuentro, no se trata de un retiro en una iglesia, se trata del día cuando usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre. ¿En qué circunstancia estaba viviendo usted antes de conocer? Yo le dije a esta persona. Y la puse a pensar, no solamente de que vayamos a una iglesia, y digamos que somos cristianos, porque aún puede que no hayamos conocido a Jesucristo, solamente somos simpatizantes. Mire lo que dice el versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán o brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que van de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Aquí podemos ver cómo Jesús les dice, el que cree en mí, como dice la escritura. Aquí se basa en lo que dice la escritura, que cuando se tiene ese encuentro personal con Jesús, Él va a transformar su vida. Podemos memorizar versículos bíblicos en cantidades. El diablo se lo sabe. Y cuando vamos a ver ahorita Jesucristo en este diálogo que tiene con esas personas en el capítulo 37, esta gente sabía Biblia. Sabía la Biblia lo que decía el Antiguo Testamento. Y todos estaban esperando que viniera el Salvador. Pero tienen el Salvador ahí de frente. Y el mismo Salvador le estaba predicando y no lo conocieron.
Dice, el Espíritu Santo todavía no había sido dado a ellos, porque Jesús no había sido glorificado. Tuvo que morir Jesucristo porque le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya y vendrá otro, el Paracleto, el Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino? Después de la muerte de Jesús, y vino hasta el día del Pentecostés. Acuérdese que Pedro les estaba narrando de que todos eran pecadores y que todos habían matado a Jesucristo por sus actos. Y es cuando viene el Espíritu Santo y empieza a morar en el cuerpo del creyente y empieza a transformarlos, y es cuando forma ¿qué? Su iglesia, y es cuando viene la certeza de que Jesús está en su corazón. Y es lo que dice el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿verdaderamente es el profeta? Aquí quiere decir que algunos creyeron. Y algunos dicen, sí, este tiene razón. Algunos bebieron y fueron saciados. Pero aún otros estaban esperando la llegada del Mesías anunciado. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted tiene la oportunidad de predicarle a alguien y la gente le dice, oiga, yo me sentía tan bien hablando con usted, porque usted me hablaba cosas que me daban paz en mi corazón. Pero esta persona, usted termina de hablar con esta persona y él vuelve a su vida y vuelve a vivir lo mismo, porque no tuvo un encuentro personal con el Señor. Estuvo un encuentro con el mensajero, mas no tuvo un encuentro personal con el mensaje. ¿Y el mensaje quién es? Jesús. Mire lo que dice Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18 de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo lo mandare. Aquí podemos ver cómo Dios estaba diciendo, y ellos mismos hablando por Jesús, de que desde un principio diría que les mandaría ¿a quién? Un profeta. ¿Quién es el profeta en este momento? En este momento el profeta soy yo, porque el profeta se limita solamente a enseñar lo que su maestro le da. El profetizar es porque yo le estoy enseñando a usted la palabra de Dios. Aquí no estoy invitando a que usted va a ser un gran campeón, va a ser un gran líder, no. Usted, sujeto a la palabra, Dios lo va a llevar a hacer cosas maravillosas. Versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Podemos ver que hoy a muchos les sucede lo mismo. Muchos creen y otros no creen. Acuérdense que al principio decíamos que el tiempo de Jesús no ha llegado. Y la gente dice, todo tiene su tiempo. Y otros dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Y hoy Dios está llamando a su corazón porque ese es el tiempo para que usted se arrepienta. Para que usted se vuelva a Cristo reconociendo que es pecador. Y decirle, Dios, te necesito que organices mi vida. Pero que todo, primero ante todo, mi vida espiritual. Pero llegamos como los leprosos por un milagro. De los 9 que llegaron a pedir un milagro, todos fueron sanos y tan solo uno volvió por el milagro de la salvación. El resto se fueron porque ¿qué? Con el milagro físico. Es lo que dice el versículo 42 y 43. No dice la escritura, si es que aquí el mismo Señor llevaba a los fariseos en la sinagoga. No dice la escritura que la descendencia de David y de la aldea de Belén, donde era donde era de David, ha de venir el Cristo. Dice, entonces hubo división entre la gente a causa de él. Jesucristo aquí le estaba recordando a la gente qué es lo que decía la escritura. ¿De a dónde tendría que venir el Salvador? ¿De la descendencia de quién? Del rey David. ¿Y de a dónde? De Belén. Pero ¿a dónde llegó Jesucristo? ¿A dónde nació él? En un pueblo pobre, en un pesebre pobre, con un burrito y con una vaca, con una oveja, con animales de pastoreo. Fue donde nació él. Él no nació en el Gran Hotel. A nosotros nos muestran en las imágenes de Navidad Jesucristo en el sitio más bonito. No, él no nació en el sitio más bonito. Él nació en humildad. ¿Pero nació dónde? En Belén. Físicamente nació en Belén. Pero él de dónde venía? Del cielo. Él no ejerció su ministerio terrenal en Jerusalén, sino él tuvo que salir. Porque dice, a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Y podemos leer que su nacimiento original fue en Belén. Y ahí se cumplieron las profecías. Estas personas sabían de a dónde
y a dónde llegaría el Salvador. Y aquí podemos ver que el mismo Mesías, el mismo Salvador, le estaba invitando a beber agua. Pero todos se rehusaban a creer y por eso siempre le ponían objeciones. Lo rechazaban por cualquier forma. Y eso sucede hoy en día. Porque la gente siempre le pone trabas para que Jesucristo venga a su vida y tome control de su vida. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Y no les va a ser posible, no les fue posible, porque no había llegado el tiempo. Versículos 45 al 46. Los guardas vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces les preguntaron, ¿por qué no la habéis traído? Y la respuesta de los guardias: jamás hombre alguno ha hablado como este. Cuando una persona conoce de Cristo, su vocabulario cambia, su mirada cambia, su rostro cambia. Yo no sé si usted vio en estos días que jugó Santa Fe y Millonarios, entrevistaron a Falcao García. Él es cristiano. Pero es la primera vez en la vida que yo tengo memoria de este muchacho, es la primera vez que lo veo transformado en su rostro y aún diciendo palabras incorrectas. Porque fue tanta la presión que lo llevaron los periodistas y la misma frustración de no poder llegar a una final, que él empezó a decir cosas en las que tiene derecho como ser humano a desahogarse. Pero si usted puede ver el video, véalo como su rostro se transforma. Porque como seres humanos nos ofendemos, nos disgustamos. Yo decía, wow, mi compadre está diciendo palabras incorrectas. No lo juzgo, porque yo también me airo. Pero el Señor dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces vemos que aquí estos hombres dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este Jesucristo. Nunca dejó de hablar lo que tenía que hablar. Y estos hombres vieron la diferencia y resaltaron que dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y por eso tuvieron temor de apresarlo. Pero tenga en cuenta que no es por las palabras bonitas de Jesús que usted es salvo. No es por las palabras bonitas que Jesús dice, es que usted vaya a ir al cielo. Es por su muerte y su resurrección. Todos podemos decir, Dios me ama, yo amo a Dios. No, tenemos que reconocerlo vivo, muerto y resucitado. Y a través de su muerte y su resurrección, podemos conocer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela a Jesús a través de las Escrituras. Y las Escrituras nos muestran ¿a quién? Al Padre. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Leamos versículos 47 al 53. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Vean cómo los fariseos le preguntan a los guardias, ¿ustedes son engañados con la predicación de Jesús? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, aquí solamente tenían derecho a aprender la Biblia, solamente los escribas y fariseos. El ignorante del pueblo no tiene derecho a aprender de la ley. Pero esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Y es lo tremendo que los mismos gobernantes dicen, usted como son ignorantes, son malditos. Dice versículo 50, les dijo Nicodemo, el que ha venido a él de noche, el cual era uno de ellos. Acuérdense que Nicodemo era un gran maestro de la ley. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y no sabe lo que ha hecho? Le responden los fariseos y escribas a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantaba un profeta y cada uno se fue a su casa. Aquí Nicodemo, en el capítulo 13 se encuentra la historia de Nicodemo cuando habla con Jesús de noche. Aquí vemos que Nicodemo ya ha tenido un encuentro personal con Jesús y lo está defendiendo. Con temor, sí, lo está defendiendo porque él tuvo la presencia de Jesús en su corazón. No nos dice cuánto tiempo recurrió entre su encuentro personal con Jesús. Pero esto le dicen, ¿eres tú también Galileo? Y eso es una desgracia que alguien fuera de Galilea. Eso es como cuando viene alguien aquí a las grandes ciudades, un campesino
que no ha visto edificios, no ha montado un ascensor, nos reímos y nos burlamos de él. Eso esta gente le estaba haciendo a Nicodemo. Estos hombres conocían de la Biblia. Estos hombres conocían de las Escrituras. Y le dice, ¿de Galilea nunca se levantó un profeta? Jesús había venido de Galilea. No provenía de Galilea y Belén. ¿El de dónde venía? Del cielo. Que llegó a Galilea, llegó a Belén, donde empezó su vida física. Pero espiritualmente venía de dónde? Del cielo. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, perdón, nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Versículo 53. Dice, cada uno se fue a su casa. Aquí nos viene lo más importante con lo que empezamos esta enseñanza hoy. Cada uno se fue a su casa. Era una noche de fiesta. Se terminó el culto. Jesucristo se fue al monte de los olivos a seguir orando. Eso es lo que hacía él. Después de que terminaba una enseñanza, se iba a buscar a su padre. Hoy, ¿qué va a hacer usted después de que salga de la iglesia? O después de que apague su computador o su celular y termine de ver esta enseñanza, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va para su casa? No deje que las cosas pasen así. Usted tiene que tener en cuenta que aquí Dios le está haciendo llamado a usted. E igual a mí. Se va a su casa y se olvida de Jesús. Ahí está la diferencia, mi hermano. Hoy Él lo está llamando, lo está invitando a usted para que usted permita que el amor de Dios y su presencia esté en su corazón. Que si usted lo ha aceptado como un pecador que es y lo ha reconocido que Él murió, pues su vida va a ser transformada. Pero tengan en cuenta, mis hermanos, que ese es el momento preciso para buscar del Señor. La muerte está al acecho. Voy a leerles algo que dice en Apocalipsis 3:20. No se le está hablando a los nuevos. Esa es una parte que se le está hablando a la gente, porque se le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí podemos ver que el Señor está golpeando una puerta. No tiene picaporte porque al golpear suena. Y Él no necesita golpearlo a usted, sino está tocando su corazón a través de sus palabras y de su amor y decir, hombre, es el tiempo que te arrepientas. Es el tiempo que cambies de vida. Yo quiero ser el dueño de su vida. Quiero ser su Señor y Salvador. Quiero tener el control de su vida y quiero gobernar su vida. Para que tú me des la honra y la gloria con lo que estás viviendo. Para que la gente pueda ver que el Espíritu Santo está haciendo algo diferente en su vida. Y así como le dieron a Jesús, ningún hombre ha hablado como este. Por eso cuando un verdadero creyente le da el ejemplo de Falcao, de pronto la gente del común no les pareció incorrecto que él dijera lo que dijo. Pero aquel que es creyente, que es el que más juzga y que más condena a su propio hermano, por eso le digo, yo vi a Falcao airado, vi a Falcao diciendo una palabra incorrecta. ¿Cuántos niños, cuántas personas puedan ver esa entrevista? Para muchos un ídolo se cae. Pero Dios levanta a Falcao como cristiano que es, como persona de testimonio que es. Pero el hecho de que haya dicho una palabra incorrecta no fue la gran vulgaridad. Pero a eso sí llegamos a juzgarle. Mira a este hombre cómo habla. Y habló diferente. Y por eso es que usted y a mí como creyentes, mis hermanos, no tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. No tenemos que dejar de ser lo que somos con Cristo. Nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando se refleja el amor de Dios en nuestros corazones, que somos pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores rescatados, donde Dios perdonó nuestro pecado pasado y perdona nuestro pecado futuro. Pero eso no le invita a que usted siga pecando. Por eso viene el libre albedrío. Él llama, toca, ¿qué hubo? Quiero cambiar su vida.
Si usted quiere aceptar ese cambio, pues mi hermano, es el tiempo de que usted pueda ser una persona diferente. Y no como dice al final, cada uno se fue a su casa. Acuérdese de el centurión que le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Ninguno es digno de que el Señor venga a su casa. Pero Él es tan lindo, tan amoroso, dice que Él se inclina a la tierra a mirar a los hijos de los hombres. Por eso dio a Jesucristo a morir en una cruz, por amor a usted, por amor a mí, por amor a sus escogidos. Pero Él también lo dijo, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde está la diferencia, el llamado. Y usted puede ver en el transcurso de la Biblia, en los evangelios, cómo el Señor llamaba a las personas en cada predicación. Él no les ofrecía casa, carro y beca, ¿no? Él le decía, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se ha acercado a través de su palabra, cuando se empieza a vivir según la voluntad de Dios. Jesucristo mismo lo dijo, escrito está en el libro, el hacer tu voluntad. Y yo le pregunto, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿O está haciendo su voluntad? No que hoy termine esta enseñanza y usted se vaya para su casa. O como dice la gente, Dios está en todo lugar, pero está en su corazón. Es el dueño de su vida. Y siempre lo diré, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dos palabras, Señor y pastor. Si Él es su Señor, Él quiere decir que Él es su rey. Él es el rey de reyes y Señor de señores. Y si Él es su rey, usted es un vasallo, es un siervo, es un esclavo por amor. Y si Él es su pastor, quiere decir que usted es una oveja. Porque Él no pastorea cabras. Ahí está la diferencia, mis hermanos. Si hoy usted se quiere ir a su casa, está en la libertad de irse para su casa. Pero ¿cuántos de los que estaban aquí creyeron en Jesús? Y lo siguieron. Y solamente es que el Espíritu Santo está tocando su corazón para que usted se vuelva en arrepentimiento y hable con el Señor. Y dentro de 8 días, no es porque no nos siga en las redes, busque una iglesia física. Ahí es donde está la verdadera comunión con la palabra. Cuando usted, la persona que está predicando, da un mensaje, una enseñanza, le ayuda a darle luz y entendimiento a lo que usted está viviendo, pero en el tacto con las otras ovejas que ya tienen madurez, le pueden enseñar a usted a ser un mejor cristiano. Entonces yo le invito a que cuando usted está, incline su rostro y le dé gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Perdona, Señor, nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Señor, yo no quiero irme hoy a mi casa y dejarte aquí en la iglesia, Señor. Hoy yo no quiero cerrar mi Biblia y dejarla aquí, Señor. Yo quiero ir donde tú vayas, Jesús. Yo quiero que a través de la palabra me lleves, Señor, a hacer tu voluntad. Yo no quiero quedarme hoy en mi casa, Señor, y tú te quedes por fuera, Señor, sino que tú perdones mi pecado, perdones mi maldad, que me redimas del pecado, me redimas de la muerte, Señor, y que yo pueda vivir para ti, Jesús, que pueda ser una nueva persona en la que de mi interior corran ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva es tu palabra, Señor, que yo la pueda predicar al necesitado, no solamente algo físico, sino algo espiritual que eres tú, Jesús. Por eso, Dios, yo bendigo a cada persona que vio y escuchó este mensaje, que tú obres en sus corazones conforme a tu preciosa voluntad. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor.